escritura y la nominación son los que se afectan en la mayoría de los trastornos del lenguaje. No hay pierde si tú encuentras que un paciente no nomina o no escribe. Ya, toque, dices, está fácil. ¿Ya? Porque es lo que más se afecta en los trastornos del lenguaje, la nominación y la escritura. Por eso que la escritura es muy importante en la oración, ¿no? Le das una hoja en blanco, le dictas una oración con sujeto, verbo, predicado o una orden también para que escriba. En la lectura podemos encontrar alexia, que es una alteración de esta, ¿no? O también le puedes escribir un comando y que él lo lea y lo haga, ¿no? De paso estás evaluando comprensión también. Muy bien. Entonces, para valorar la afasia, ustedes van a encontrar un montón de cuadros, ¿ya? Un montón. Yo he visto más simple ¿ya? Porque nos ordena un poco más, pero ustedes de repente en sus textos pueden encontrar otros cuadros. Cada uno de alguna forma también ve cuál puede aprender más rápido. A mí me sirvió ¿Por qué? Porque lo primero que yo voy a ver es si el paciente repite o no repite. Eso me va a delimitar dos grandes grupos: las afasias perisilvianas y las afasias extra-perisilvianas, o sea, fuera de Wernicke. ¿Por qué le llaman perisilviana? Porque está Wernicke, fascículo olfato y Broca cerca a la cesura del silvio, por eso le llaman perisilviana, ¿no? Y las que están fuera de ese núcleo son las otras afasias. Entonces, si el paciente repite, yo tengo las siguientes opciones. No repite. Si no repite, ¿qué les dije? ¿Qué está dañado? O Wernicke, o Broca, o el fascículo AR4. Esas se llaman las perisilvianas, que son las más frecuentes, casi un 80%. En cambio, si el paciente repite, yo ya estoy en el otro grupo, ¿no? Las extra-perisilvianas. Ahí están las extra-perisilvianas, fuera del núcleo de lo que es Broca y Wernicke. El siguiente paso es evaluar fluencia. Si el paciente es fluente, yo sigo evaluando. O sea, el paciente me dice palabras, me plantea una conversación, yo sigo evaluando y veo si el paciente comprende o no. Y en la comprensión, si es que no hay comprensión de órdenes, no hay comprensión de repente de lo que tú le mandes al paciente, ahí tengo un paciente que solo es fluente, o sea, solo produce palabras, pero no comprende. ¿Quién será? Un Wernicke, ¿no? ¿Qué es Wernicke? Es una afasia sensitiva o sensorial, que llaman, ¿no? Porque el paciente sí puede emitir palabras, pero tú le das una orden, no lo hace. Pero te está hablando, te está, suelta palabras, suelta oraciones. En cambio, en el otro lado, aquel paciente que solo está afectado de la repetición, nada más, o sea, no repite, pero sí es fluente, ¿no? Y encima sí comprende, este vendría a ser una alteración del fascículo AR4. El fascículo AR4 produce afasias de conducción, ¿no? Ahí está, afasia de conducción. Hacia el otro lado, tienes al paciente que no repite y encima que no es fluente. Evalúa la comprensión. Si el paciente no es fluente y no comprende, está alterado los dos, pues Wernicke y Broca. Por eso que esto se denomina una afasia global. Y hacia el otro lado, el que no es fluente pero sí comprende, ¿qué es lo que vas a tener? Un Broca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo está afectada la fluencia, más no la comprensión. ¿Ya? Esos son los 4 afasias perisilvianas. Del otro lado es igualito, solo que cambia el nombre, nada más. Del otro lado, igual. Ya sabes que el paciente sí repite. ¿Qué evalúas? Fluencia. Ya, tienes si es fluente y no es fluente. Si es fluente, vas a comprensión. Si el paciente es fluente, pero no comprende, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece? A un Broca, ¿no? No, perdón, a un Wernicke. ¿Y qué dije de Wernicke? Que también le llaman afasia sensorial. Ya pues, ese es como un Wernicke, pero se le pone transcortical sensorial. ¿Sí?
El otro lado, el que no comprende, perdón, el que sí comprende y sí es fluente, se llama anómica. Hacia el otro lado, tienes al paciente que no es fluente y no comprende. ¿Se parece a quién? A una global, ¿no? Ya, pues por eso se llama transcortical mixta, porque tiene los dos. Y el último, que es el que no es fluente y sí comprende, se llama afasia motora, ¿no? Transcortical motora. Si se dan cuenta es lo mismo, mira. De un lado, estos tres, este y este, son muy similares a estos de acá. Solo que le cambias por transcortical. ¿Qué es lo que los diferencia? La repetición. Esa es la diferencia, la repetición. De este lado están los que no repiten y de este lado están los que repiten. Las transcorticales, entonces, la repetición está conservada, ¿ya? Esto se da en algunos tipos de infartos de Watershed. ¿Qué quiere decir infarto de Watershed? Es un infarto limítrofe. ¿Qué quiere decir limítrofe? Entre dos circulaciones. Y eso lo vimos en una de las clases. No, ustedes son otro curso, ¿no? Perdón. Los infartos de Watershed se dan entre dos circulaciones. Por ejemplo, entre la circulación de la arteria cerebral anterior y la circulación de la arteria cerebral media, o entre la circulación de arteria cerebral media y arteria cerebral posterior, ¿ya? Ahí se puede dar este tipo de alteración. Otras afasias que se pueden describir ya son por alteración de otras estructuras, como por ejemplo el tálamo, como por ejemplo el caudado, ¿ya? Pero esas son subcorticales, ¿sí? Son de la parte de neurociencias. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a ver, si yo te digo, ven aquí, y te digo, ven aquí? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? El tono. Entonces, ¿el tono es importante o no en el lenguaje? Claro que sí, no es lo mismo ven aquí que ven aquí, ¿no? No es lo mismo. Y eso tiene una diferencia de tono. ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Porque el que tiene una alteración en el lado derecho, donde no está el lenguaje, su prosodia está alterada. Todo lo dice en un mismo tono. No hay cambios de tono. ¿Ya? Por eso está ahí, ¿no? La alteración de la prosodia. Hay otros términos, como por ejemplo alaxia y agrafia, que están relacionadas con lo que es la escritura y la lectura, ¿no? Ahora, existen algunas alteraciones, ¿no?, que pueden cursar con pacientes que tienen una alteración en la lectura y en la escritura, ¿no? Por eso dice alexia con agrafia. Generalmente eso pasa por una alteración en el giro angular, ¿no?, del lado dominante. Y hay otros que no leen, pero sí escriben. Y eso generalmente pasa cuando hay desconexión del córtex visual, ¿no? Porque de alguna forma no pueden escribir estos pacientes. Aquí miren, escúchelo, ¿ah? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cuál es mío? ¿Dónde se encuentra ahorita? ¿Qué cosa me pongo? Ya. ¿Con qué me pongo? No se preocupe. ¿Sabe usted qué fecha es hoy? No sé. No sabe la fecha, no se preocupe. Ya. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Espero. ¿Ah? Espero. ¿Para qué sirve? Es una palabra. Eso es un neologismo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? No sé bien. No sabe bien. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué cosa espero? Ya, no se preocupe. Sí, levante su mano izquierda. ¿Dónde? Ya, levante su mano derecha. ¿Dónde? Levante su mano derecha. Pongo mi mano. ¿Dónde? Ya. En la espalda. ¿Qué cosa notan que está más alterado en él? ¿Me entiende bien? Comprensión, pues, ¿no? El paciente no comprende. Repita, carpeta. Sí, 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 la entiendo. Tampoco repite, ¿no? Tampoco repite. ¿Ya ven?
¿En qué lado estaría esa afasia? ¿En el lado de las perisilianas o de las extraperisilianas? Si no repite. Perisiliana, pues eso es lo que no repite. Pues, ¿no? Y su lenguaje que produce es un lenguaje así bien florido. No, no sé, no dice palabritas, no produce tampoco mucho lenguaje, ¿no? Por eso que probablemente esta afasia sea una afasia global, ¿no? Memoria. Creo que ya hemos hablado un poquito de memoria y no se olviden que la memoria es que consolide su información, ¿no? Por eso es muy importante dos cosas: el aprendizaje, que es adquirir nueva información, y la memoria, que es ya para recordar esta información. O sea, la memoria va a ser un resultado de todo el aprendizaje que has tenido. Para la memoria necesitas un procesamiento, ¿no? Que empieza con la codificación, que es cómo tú vas a interpretar lo que estás leyendo o cómo interpretas lo que uno te está explicando. Luego viene el almacenamiento. El almacenamiento, ojo, solo se activa con el sistema límbico. Es por eso que cuando tú no sientes atracción hacia algo, pues no lo vas a guardar. Se va a quedar ahí en el aire. ¿Ya? Y eso nos pasó a todos cuando pasamos de repente neuroanatomía, ¿no? Era lo que no dominábamos mucho, ¿no? Y lo último es la evocación. Y la evocación a veces también resulta con pistas, ¿no? Para evocar. ¿Nunca has hecho mnemotecnias para aprender algo? Por ejemplo, ¿te acuerdas de los aminoácidos esenciales? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que necesitaba sacar 18 en bioquímica para pasar con 13. Y me acuerdo que ese examen venía proteínas, venía aminoácidos, ¿no? Y comencé a hacer un montón de mnemotecnias, ¿no? Y una de las tantas que hice fue para aprenderme los aminoácidos esenciales y no fallar, ¿no? ¿Y cuál fue mi mnemotecnia? ¿Han conocido al jugador Batistuta? ¿Han conocido? Muy antiguo creo que es, ¿no? Es un jugador argentino, goleador de su época, ¿no? De los 90 estoy hablando, estoy de los 90, ¿no? Entonces, ¿cómo fue mi mnemotecnia? Fue el Bati metió 3 y la hizo feliz. Esa fue mi mnemotecnia y ahí están todos los aminoácidos, ¿ah? Ahí está valina, ¿qué más? Está fenilalanina, infeliz, pues, ¿no? Salicina, ahí están todos metidos en esa mnemotecnia, ¿ya? Entonces, a veces necesitas alguna pista para poder traer un recuerdo, pues. Ahora, la memoria en tiempo podemos tener instantáneas, inmediatas, una intermedia y la tardía, que es la que necesitamos para aprender a largo plazo, pues si no se va todo, ¿no? Ahora tenemos dos tipos o dos grupos importantes en la memoria. El grupo de las memorias declarativas o explícitas. ¿Por qué le llaman de esa manera? Porque la explícita tú necesitas de alguna forma estar consciente de ella para poder traer el recuerdo. En cambio, en la que es no declarativa e implícita no necesitas eso, es inconsciente, ¿ya? Entonces aquí hay un tipo de memoria que es la episódica. La episódica es el dónde y el cuándo, siempre responde a eso, dónde y cuándo. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué hiciste en tu cumpleaños número 17? ¿Te acuerdas? Ya, el año pasado, ¿qué hiciste en tu cumpleaños? Ya, unos comieron rico, otros nada, otros viajaron, ¿sí? Pero se dan cuenta que al toque, o sea, hay una fecha y viene un recuerdo. Igual, ¿no? Si les digo, ¿qué hicieron en Año Nuevo del 2024? ¿Qué hicieron? 1 de enero. ¿Dónde estaban? Yo no me acuerdo. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Se acuerdan? Ya algunos sonríen, no quieren decir nada, pero bueno. Eso es la memoria episódica, son recuerdos, ¿ya? El almacenamiento, meses pues, ¿no? ¿Te acuerdas del año pasado de tu cumpleaños? ¿Cuántos meses han pasado? Pero te acuerdas, ¿sí? Tiene que ver algunas estructuras que están aquí subrayadas, están delimitadas en azul, ¿no? Lóbulos temporales, mesiales, la corteza prefrontal. Y el otro tipo de memoria se puede afectar, este tipo de memoria se puede afectar en algunas alteraciones degenerativas como la demencia frontotemporal. Y tengo la otra, la semántica. ¿Qué quiere decir semántica? Semántica es
cuando tú aprendes qué cosa es algo, o cuando tú aprendes, por ejemplo, ciudades, más que todo este aprendizaje, ¿no? Conceptos. Por ejemplo, si yo te digo, ¿para qué sirve un tajador, no? ¿Para qué sirve? Para sacar punta al lápiz, ¿no? O si te digo, por ejemplo, ¿para qué sirve un plumero? Claro, ese tipo de memoria es semántica, ¿no? Y esta memoria se puede afectar también en algunas patologías, como por ejemplo el Alzheimer, ¿no? Por eso que el paciente con Alzheimer, cuando te dice, pásame la botella con agua, no te dice, pásame la botella con agua, te dice, pásame eso. Porque no recuerda qué cosa es. Va perdiendo ese tipo de memoria. La procedimental es dentro del grupo de las implícitas. Y aquí, por ejemplo, está todo lo que tú haces a repetición, ¿no? Como por ejemplo, manejar bicicleta, manejar automóvil, hacer pues tus tareas en el Word, en el Excel, todas esas cosas que haces que son mecánicas motoras, muchas veces, muchas de ellas, están dentro de la memoria procedimental. Como tiene que ver con movimientos, ahí están pues metidos, ¿quién? El área suplementaria, los núcleos de la base, el cerebelo. Por eso que puedes manejar patineta, pues, ¿no? Puedes manejar de repente bicicleta, ¿sí? Y no te caes, o sí te caes. No, pues si ya aprendiste, ya es difícil ya que pierdas ese tipo de aprendizaje, ¿no? Y se puede afectar en algunas enfermedades, como por ejemplo Parkinson, o como por ejemplo la enfermedad de Huntington. Memoria de trabajo. Esta es la memoria que tú muchas veces utilizas, ¿no? De repente estás escribiendo algo o haciendo algo y de pronto abres otra cosa más, ¿no? Estás haciendo dos cosas, escribiendo y escuchando. De repente le dices a tu compañera, oye, un ratito, apréndete este número, ¿no? Y ahora dítamelo. ¿Nunca te ha pasado? Ya. Y después de un rato te olvidaste el número que te dijeron, porque solo utilizaste tu memoria de trabajo para ese momento que te dijo, apréndete rapidito ese número, ¿no? ¿Sí? Eso es la memoria de trabajo, no es para realizar múltiples tareas, ¿no? Algunas estructuras implicadas en la memoria, lóbulo temporal, corteza frontal, hipocampo, amígdala, tálamo, hipotálamo. De todas estas, pues, el hipocampo es la clave, ¿no? Ahí se encuentran todos estos circuitos que van a permitir poder fijar. Ahora, ¿qué pasa cuando se altera el hipocampo? El paciente no recuerda nuevas cosas porque no puede generar memoria. Es lo que le pasaba, ¿has visto esa película de Adam Sandler con, no sé con quién, pero donde la enamora todos los días? Eso es real, pues. O sea, el paciente que tiene una lesión en el hipotálamo, perdón, en el hipocampo, no genera recuerdo. Solo se acuerda todo lo que pasó antes, porque eso ya está fijado. Pero lo que le sucede en el día a día ya no lo recuerda porque no puede fijar memoria. Ahí está, como si fuera la primera vez, ¿no? Así se llamaba, ¿no? Y esa es la famosa amnesia anterograda. Y ahí están, por ejemplo, los procesos que necesitamos, ¿sí? La consolidación y el recordar, ya que es a largo plazo, ¿no? Por eso que acá está metido, ¿ves? El sueño REM para traer también memoria metida ahí, ¿no? Cálculo. Cuando uno evalúa el cálculo, puede realizar restas, ¿no? Se recomienda que sea la resta del 7, del 100 menos 7. Y el cálculo, ¿dónde está? En el giro angular dominante, o sea, en el giro angular del lado izquierdo, ¿ya? Ahí está el cálculo. Lo mismo va a depender también del grado de instrucción, pero la mayoría de nosotros sabe contar porque sabe manejar monedas, ¿no? Tú puedes tener un paciente que no ha tenido o no ha ido al colegio, pero maneja dinero, ¿no? Entonces sabe sumar y sabe restar. Por eso que no hay pierde con las sumas y las restas, ¿no? Y aquí está una de las evaluaciones, ¿no? Restando de 7 en 7, ¿ya? Sustracción de 7. Agnosia. ¿Qué es la agnosia? Es no reconocer, o sea, es la incapacidad para comprender el significado de alguna cosa que se te presenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí
le están presentando un plátano, una banana, pero en su cabeza aparecen uvas, porque no es capaz de reconocerlo de manera visual, pero de repente si él percibe el olor, como el olor tiene otra vía, sí recuerda que es una banana. O también puede suceder el hecho de no recordar viendo a una persona, pero escuchando su voz que entra por otro lado, ¿no? Sí la recuerda. Son en ciertas cosas, por eso que puede definirse como una alteración en la parte visual, auditiva o táctil. Visual es viendo, auditivo es escuchando y táctil es tocando, no reconoce nada tocando. Pregunta, si yo te digo saca una china de tu bolsillo, ¿es necesario que saques todas tus monedas? ¿No? Mete la mano, ¿no? Y están ahí. ¿Por qué? Porque tu tacto va a poder diferenciar la moneda muchas veces, ¿no? A menos que tengas un montón de moneditas, ¿no? De 10 céntimos, ahí se confunde ya, ¿no? Y tienes algunas alteraciones de la agnosia, como por ejemplo la agrafestesia, que vendría a ser esta incapacidad para reconocer lo que escribes en tu palma de la mano. ¿Te acuerdas que te dije que si te ponen un número tú lo reconoces? Pero el paciente que tiene agrafestesia tiene una alteración a ese nivel. Y la prosopagnosia, que generalmente cuando está dañada la región temporo-occipital, o sea la parte temporal occipital basal, de manera muchas veces bilateral, no reconoce los rostros. Eso es prosopagnosia, no reconocemos rostro. Pregunta, ¿qué cosa es lo primero que vemos para reconocer un rostro? Los ojos, ¿no? Pero no solo los ojos. También, ¿qué cosa? Las cejas. ¿Nunca has afeitado a uno de tus amigos las cejas? ¿No? No sé, no tenía infancia, ¿no? Ya bueno, si algún día les afeitan las cejas, va a ser otra persona. ¿Sí? Son irreconocibles, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que primero fijamos es eso, ojos y la ceja. Cuando vemos que no hay ceja, descuadra, no reconoce a la persona. ¿Ya? Pueden hacer la prueba. ¿Qué? Arteria cerebral posterior. Algo así, ¿no? Algo así es, ¿no? La autotopagnosia, que quiere decir que es una alteración en la identificación de las partes de tu cuerpo, que puede ser desde la agnosia digital, o sea que no reconozca los dedos. O sea, no puedes con los ojos cerrados decir qué dedo estás tocando, ¿ya? Porque es una alteración en el reconocimiento y la identificación de partes de tu cuerpo. Y también la desorientación derecha e izquierda. La nosognosia, ya te dije hace rato, ¿no? El paciente no reconoce su déficit. Apraxia es la incapacidad para realizar un movimiento voluntario teniendo sin alteración al sistema motor y sensitivo. Ojo, estos dos tienen que tener íntegro la capacidad motriz y sensitiva para hablar de apraxia o de afasia. Perdón, o de agnosia. Entonces las apraxias son tan simples muchas veces que las vamos a ir clasificando, ¿no? Por ejemplo, la apraxia ideatoria, ¿sí? Generalmente, ¿cuándo se da? Cuando hay una alteración en el hemisferio dominante. O sea, es para poder realizar cualquier tipo de acto. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, haz el ademán de prender un fósforo, ¿cómo lo haces? ¿Ya? ¿No? O por ejemplo, haz el ademán de, por ejemplo, servirte una taza de té. ¿Cómo haces el ademán? Ya, eso está ahí plasmado en tu corteza. Pero el hecho de no poder realizarlo quiere decir que estás frente a una apraxia ideatoria, ¿no? Y la idiomotora tiene que ver con gesticulaciones. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, soldado, saludo. ¿Cómo saluda un soldado? Ahí está, ¿no? ¿Ya? Eso está aprendido. Pero el hecho de no poder hacerlo genera pues también por una alteración en apráxia, ¿no? Vamos a terminar aquí en apraxia, ya faltan unas dos creo y acabamos ya. Tranquilos. La mirocinética, que tiene que ver con los movimientos finos, y la constructiva, esta
es cuando le haces dibujar triángulos, cuadrados, círculos, y el paciente no puede hacerlo. Por eso se llama constructiva. La bucofacial y del vestir son las últimas, ¿no? La apraxia bucofacial, cuando por ejemplo el paciente no puede realizar algún movimiento con la lengua o moverla de arriba hacia abajo, derecha, izquierda, y la apraxia del vestir, no puede abotonarse. Un par de veces he visto a un paciente que le dimos una camisa y no podía abotonarse, pero estaba íntegro, toda su función cortical, motor y sensitiva, pero no podía vestirse. ¿Esa cuál creen que sea? Construcción, pues no puede realizarlo, ¿no? Igual aquí, ¿no? Algunos test para apraxias pisoconstructivas. Y ahí está, ¿no? Miren, este dibujito tan sencillo no lo puede hacer. Y generalmente una afectación del lado izquierdo, ¿no? Del lado parietal izquierdo. Y la última es la de la marcha, que el paciente no puede realizar la bipedestación de manera normal, ¿no? Eso se llama apraxia de Burns y ocurre en pacientes que tienen hidrocefalia normotensiva. Muy bien, ahí lo vamos a dejar. Acuérdense, nos quedamos en la apraxia. Gracias, chicos. Me estimulan.